Les decía que hoy empezamos un módulo duro, más duro que las cuestiones relativamente blandas, dulces y suaves que veníamos recorriendo con la Filocalia, Meloni, el desierto y la música del silencio, porque ahora entramos en uno de los núcleos duros pero esenciales de la historia de la teología y de la mística. Es Dionisio Areopagita o el pseudo Dionisio. Y ya van a ver por qué todas estas hesitaciones y dudas de cómo nombrarlo, porque Dionisio es un misterio, es un enigma y es el autor apócrifo, por eso es pseudo. Apócrifo es el falso, el que no es el autor auténtico. Se dice apócrifo de los evangelios apócrifos, los no canónicos, y se dice apócrifo a un autor que dice ser quien no es. O sea, Dionisio es una invención que todavía no sabemos a qué personaje real. Pero más allá de la invención de Dionisio, vamos a ir rastreando todo eso puntualmente porque tiene el Corpus Dionisiacum, que son 4 tratados, son los nombres de Dios, teología mística, jerarquías celestiales y jerarquías eclesiásticas. Él es el inventor de la palabra jerarquía y es el inventor de la angelología. Y hemos recorrido dulcemente la angelología con los benedictinos y el canto gregoriano. Bueno, este señor tiene una importancia tal, Dionisio Areopagita o el pseudo Dionisio, Dionisio el Divino, le decían, o Dionisio a secas, le decía Tomás de Aquino, San Alberto Magno. Ese señor tiene tanta importancia que se lo ha comparado con buenas razones, que es lo que es Platón a la filosofía griega, es Dionisio a la teología y la mística cristiana. Ese es el nivel de, de quilates que tiene este pensador. Tenemos que entrar entonces con pie de plomo y con calma para tratar de cavilar en qué consiste esta figura de Dionisio Areopagita. Porque una de las cosas más sorprendentes de esta cuestión, cuando hay un autor apócrifo como este, el ser apócrifo era casi un género literario en la antigüedad del cristianismo primitivo y en la antigüedad greco-romana, el género apócrifo. Entonces es una opción también estilística. Y al decir opción estilística es decir que mucho de lo que conforma la figura de Dionisio es ficción, ficción literaria, pero una ficción literaria no quiere decir que es una mentira. Es tan buena la ficción literaria que abre el apetito para sumergirnos en el misterio. O sea, la figura de Dionisio está oscilando entre la ficción literaria y el misterio. Y está ligado el nombre de Dionisio Areopagita a una de las obras más influyentes de la literatura filosófica y teológica occidental y también oriental. Y ocupa un lugar central en el pensamiento teológico desde el siglo VI hasta el siglo XVI y hasta el siglo XXI, que estamos dando clases sobre él. Lo importante en la captación o en el abordamiento de la obra de Dionisio es comprenderlo también ya en el compacto corpus Dionisiacum como un proyecto teológico, filosófico unitario. No es algo que, como los libros de Aristóteles, ordenados por Andrónico de Rodas, se clasifican con relativa ordenamiento temático y cronológico en física, ética, propedéutica, metafísica. Eso hace un aristotélico tardío, por decirlo así, que es Andrónico de Rodas.
en la obra de esos grandes autores, que no son apócrifos, es una obra que se va gestando y madurando a lo largo de su itinerario vital y de operativo. Vamos a hacer una pequeña aproximación a los temas, a la trama de estas 4 obras fundamentales, estos 4 tratados. El primero, no se sabe tampoco el orden cronológico, pero el primero que se suele mencionar es los nombres de Dios, y es el más fácil de conseguir en ediciones muy recientes, de hace 1 año, 2 años, en editorial Losada, los nombres de Dios. También hay ediciones relativamente nuevas, pero son mucho más caras en España. Y es uno de los más elaborados porque es quizás la obra cumbre, y vamos a ver por qué. Después de los nombres de Dios está tratando de cómo se nombra a Dios en su providencia y en el gobierno de la creación, en su obra a favor de las criaturas, los nombres de Dios. Y el segundo tratado, también de importancia superlativa, para lo que va a incidir, es la teología mística. Y la teología mística consiste o se aboca a la ascensión a Dios, el itinerario de la mente hacia Dios. He puesto en este módulo ejercicios de teología mística porque hemos visto 2 posiciones que son diferentes y diferenciadas, una de Williges Jäger en esta relación de teología y mística y otra la de Meloni. Y les recuerdo, la de Williges Jäger era una bastante tajante distinción de teología y de mística. Y dice Williges Jäger que la mística va a redimir a la teología. En cambio, el conocimiento espiritual de la Filocalia, que nos hizo recorrer por los caminos del corazón Meloni, muestra en el colofón, en la conclusión de todo ese recorrido riquísimo que hemos hecho, que teología y mística están fundiéndose y complementándose. Bien, esto que nosotros estamos viendo aquí como una distinción tajante de teología y mística en Jäger y una complementariedad de teología y mística en Meloni, lo tenemos que ir a ver en la fuente, y la fuente se llama Dionisio Areopagita. Por eso, la teología mística está dedicada a la ascensión hacia Dios por parte de la criatura, de la mente. El itinerario de la mente a Dios es un libro extraordinariamente importante en esta línea de San Buenaventura. No hay filósofo ni teólogo de la Edad Media y contemporáneo que se pueda dar el lujo de ignorarlo a Dionisio Areopagita. Después pasemos a las jerarquías. La jerarquía celeste es sobre los ángeles y la organización jerárquica de los ángeles, porque hay distintos estratos, escalafones, escalas en la angelología. Y si hoy hablamos bien y mal, quizá la más de las veces mal que bien, es de los ángeles, se lo debemos a Dionisio Areopagita. Pero la otra jerarquía, e insisto, la palabra jerarquía es acuñada por este señor Dionisio, este sedicente Dionisio Areopagita, que no es tal, porque es apócrifo. La jerarquía eclesiástica va a hablar de cómo está organizada la iglesia y el tema de los sacramentos, los misterios de la iglesia. Entonces, en eso está resumido los titulares, o los titulares y subtítulos de los 4 tratados. Y lo que está subyaciendo a todo esto es que la voluntad y la intención o el propósito de Dionisio es ofrecer una explicación teórica de que la realidad es algo que aparece en un orden inteligible y superinteligible. Se habla de Dios aquí con términos
neoplatónicos, que ya aclararemos todo lo que tiene que ver aquí, de la supraesencia de Dios. Dios es algo que está más allá del ser, más allá del ser. Ya Parménides y compañía, Platón, han fundado un axioma de que hay una especie de correspondencia entre el ser y el inteligir, el ser y el conocer, porque el ser y el pensar, el ser y el pensar son lo mismo. Entonces, aquí nos están diciendo, Dios está más allá del ser. O sea, Dios no se puede pensar. Dios es ininteligible. Este es el núcleo de lo que se llama la docta ignorancia. La docta ignorancia es que nosotros de Dios no podemos decir lo que es. Si decimos algo relativamente apropiado, tenemos que decir de Dios que no es. Eso se llama teología negativa o apofática. Y el inventor, el que ha puesto en el ruedo esta cuestión, se llama Dionisio Areopagita, nombre artístico, digámoslo así. Pero ¿quién es este Dionisio Areopagita que ha puesto todos estos cimientos y ha destruido todos estos cimientos de lo que era la ontología de los griegos? Porque él es un hombre que está embebido y embriagado de ontología y filosofía griega, pero está emparentado con el cristianismo. Esto recrea la tensión extraordinaria entre Atenas y Jerusalén, entre la filosofía y la teología. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es este Dionisio Areopagita que nos habla de este orden inteligible y suprainteligible y que nos habla concomitantemente de la trascendencia ontológica de Dios? ¿Quién es él? Dionisio era un magistrado ateniense que vive en el siglo I y aparece en la narración de Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles, y que ahí en Lucas, como leeremos, está la narración de cuando va Pablo a hablar en el Areópago y les dice, yo les vengo a predicar a este que ustedes están rindiendo culto, el Dios desconocido, porque este que les vengo a predicar yo es el Cristo. Y todos los atenienses que estaban ahí, que eran varones mayores de edad, propietarios, era como ir a la universidad o a la escuela. No podían ir las mujeres, los esclavos ni los niños. Entonces, esos todos eran filósofos de una u otra orientación, de una u otra corriente. Y entonces estaban muy atentos a que este señor es un charlatán. No es una palabra que estoy usando yo, lo tienen ustedes en los evangelios, vayan a leer los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que ahí se reunían en el Areópago para tratar las últimas novedades. Y cuando Pablo les dice que él les viene a predicar de este Dios que ustedes rinden adoración, al Dios desconocido, dice, este es el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, habita en el corazón de cada hombre, eso es lo que está diciendo. Y en él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo. Y como ha dicho un poeta de ustedes, le dice a los griegos, somos estirpe suya, porque nosotros somos hijos de Dios en el Hijo, con mayúscula, que es Cristo. Somos hermanos entre nosotros en el hermano, con mayúscula, que es Cristo. Por tanto, continúa Pablo en la versión de Lucas, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de los hombres. O sea, le está dando un golpe mortal al antropomorfismo de los cultos religiosos del panteón. Y cuando sigue hablando de qué características y novedades aportaba este Dios del que él les predicaba,
les dice que ha venido para resucitar de entre los muertos. Y cuando la gente, estos filósofos que estaban reunidos ahí, lo escuchan, se ponen a reír, porque lo tomaban a broma. Y otros dicen, ya te vamos a escuchar en otra ocasión, le dicen a Pablo. Y así salió Pablo de medio de ellos y algunos se juntaron y creyeron. Entre ellos, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos más con ellos. O sea, aquí aparece un filósofo griego que se convierte al cristianismo. Y ahí empieza, y de ahí toma cuerpo e impulso la legendaria y apócrifa vida del pseudo Dionisio Areopagita. O sea, está ubicado presuntamente en el siglo I, porque Pablo está diciendo eso en los años 50 del siglo I. Y este se pone ahí, este inventa ese personaje, Dionisio el Areopagita, que después será el pseudo Dionisio, diciendo de que él ha sido testigo presencial de lo que Pablo estaba diciendo y de otras cosas que ya vamos a añadir. A esto se añade que el estilo con el que escribe los tratados Dionisio es voluntariamente opaco, críptico, con un tono casi profético, como si el que está escribiendo o hablando conociera los misterios del universo. Y todo contribuía a dar al lector la impresión de que Dionisio estaba realizando una transposición filosófica de los misterios del cristianismo. O sea, él estaba vertiendo en el odre filosófico el vino nuevo del cristianismo. Y eso estaba pautando que esa inspiración que tiene Dionisio sería la propia inspiración divina con la que escribe el apóstol Pablo. Y a los ojos de los lectores cristianos, Dionisio representaba la prueba de la conversión de la filosofía pagana a la verdad cristiana. Y su misma obra lo mostraba versado en el saber filosófico. Óptimo conocedor de la filosofía platónica y de su terminología, la platónica y la neoplatónica. La neoplatónica están Plotino, Proclo y otros más. Entonces los atenienses, como este tipo era presuntamente de Atenas, los atenienses estaban tan cerrados respecto de lo que significaba esta secta judía de que eran los cristianos, que no se llamaban cristianos en ese momento tampoco, estaban refractarios a la buena nueva, podían preciarse de haber contribuido a la cristiandad con el gran Dionisio. O sea, Dionisio es la simbiosis, no es del siglo I. Vamos a ir viendo que por cuestiones filológicas se muestra la falsía de que él era del siglo I y la demuestran un par de señores que son renacentistas y humanistas. Uno se llama Lorenzo Valla, con V corta, A-L-L-A, y el otro se llama Erasmo de Rotterdam. Ellos filológicamente demuestran que los textos del Corpus Dionisiacum no son apócrifos, no son de un tipo que ha vivido en el siglo I. Bien, llegaremos a eso. Poder probar que es apócrifo implica apelar al recurso de la filología. La filología es una disciplina que da pie para confusiones, porque suena parecido a filosofía, pero el filo de filosofía tiene que ver con el amor, y el filo de la filología tiene que ver con filum, viene con la progenie de las palabras, cuál es el origen etimológico de las palabras. Había que saber mucha filología para saber que esto estaba pautando un apócrifo. El primer grado de certeza que estaba ofreciendo el Corpus Dionisíaco es que, sea quien fuese el autor, era un gran filósofo y era de un vuelo especulativo tan fuerte que marca a toda la teología y a toda la mística a partir del siglo V y VI hasta el día de hoy.
Y el Corpus Dionisíaco tiene una gran circulación, pero la gran circulación no aparece en el siglo I, en el II, en el III, aparece en el VI, en el siglo VI. Por eso la moderna filología pone en cuestión, la moderna de la época del Renacimiento, pone en cuestión la atribución de esta obra a la figura de Dionisio Areopagita. El primero que lo hace es uno de los maestros del humanismo que se llama Lorenzo Valla, que nace en 1407, siglo XV, 480, y muere en 1457, con 50 años. Y él es también el autor de haber desenmascarado lo que se llama la donación constantiniana, cuando está el escrito ese apócrifo de que el emperador Constantino le hace la donación del imperio a los cristianos. Que los movimientos políticos y los motivos políticos estaban, pero es falso. Esa donación constantiniana y el constantinismo que ha impregnado la Iglesia y la católica hasta el Vaticano II, esa voluntad teocrática que hay en el catolicismo, viene de esa donación constantiniana y es falso. Tan falso, como lo mostró Valla, eso como que el Corpus Dionisianum sea del siglo I. Y el segundo que muestra eso es Erasmo de Rotterdam, un pensador extraordinariamente importante, que es el traductor, siguiendo la línea de San Jerónimo, de la época de San Agustín, el traductor de la Biblia, que inspira y muestra el camino que va a seguir después Martín Lutero, pero también se enfrenta a capa y espada con Martín Lutero, porque él se permanece amigo de Tomás Moro, permanece en el catolicismo. Bueno, él es el segundo que denuncia la falsedad de esa referencia como si fuese un autor verdadero y no apócrifo, Dionisio. Y estos argumentos filológicos echan por tierra cerca de 1000 años, porque no era una cuestión de que algunos autores teólogos lo mencionaban. Los más importantes teólogos tienen como criterio de autoridad el corpus dionisiaco. Y entre ellos, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Roberto Grosseteste, todos esos autores que son de primerísimo nivel para la constitución de la teología, y algunos, buena parte de la mística como Buenaventura, están influidos y prodigados por él. Pero no nos quedemos en el siglo XIII, vayamos al siglo XIV, tenemos a Meister Eckhart, y un poquito después lo tenemos a Nicolás de Cusa. La obra de Nicolás de Cusa, el cardenal Nicolás de Cusa, de Docta Ignorantia, es pura transposición creativa y genial de Dionisio a ese gozne entre la Edad Media y el Renacimiento y la modernidad. Bien, por eso le decían el gran Dionisio, le decían el divino Dionisio. Ninguno de ellos se le ocurría poner en cuestión, como hacen Valla y Erasmo, la autenticidad de ese presunto autor que era Dionisio Areopagita, el divino Dionisio, el gran Dionisio. Y esto desata una polémica, y 1000 años estuvo en el candelero como el divino Dionisio. Y desata esa polémica que dura hasta el siglo XIX y sigue hasta el siglo XXI también. Las aristas de esa polémica les voy a mencionar así al pasar algunas partes. Esa polémica dura hasta el siglo XIX y Dionisio era venerado como un padre de la Iglesia. Hay dos patrologías, la patrología griega y la patrología latina. Como este se reclamaba ser un discípulo de Pablo del siglo I, lo ponen como el primer padre de los padres a Dionisio Areopagita. Apócrifo, una vez más se ha dicho. Ahora, la cuestión concreta es que este señor, por investigaciones que hacen los inefables germánicos y tudescos filólogos alemanes a finales del siglo XIX, son los primeros, estos filólogos alemanes, que mostraron, sin lugar a dudas, que el autor de los escritos areopagíticos vivió hacia la mitad del siglo V después de Cristo. Mitad del siglo V, no en el siglo I. Y vamos a ver los intereses políticos que hay por detrás de esta constitución de la obra dionisiana. El nombre de Dionisio Areopagita no era un nombre,
era un seudónimo. Era un seudónimo. Pseudo es falso, un falso nombre. El nombre de Dionisio Areopagita no era más que un seudónimo. Por eso se le dice, después de todo esto, el pseudo Dionisio. Y baste con pensar aquí que a él le debemos tantas cosas, como les decía, la palabra jerarquía, la teología mística, la cuestión de los nombres de Dios, y siguen los puntos suspensivos. Sin él, esos beneméritos ángeles que nos contaba y cantaba bellamente el hermano David, sin él, los ángeles y la angelología no habrían alcanzado el papel relevante que alcanzan ni en Tomás de Aquino ni en la Divina Comedia del Dante Alighieri. El papel del ángel en la Divina Comedia. A no hablar de los ángeles de la New Age, que son los ángeles berreta. Pero la angelología está prohijada en el corpus dionisíaco. Entonces, los ángeles han alcanzado ese lugar tan familiar en el imaginario religioso y cultural, y además de los ademases, no conoceríamos la mística como la experiencia espiritual que va más allá de los límites del intelecto. Eso que decíamos antes de lo supraesencial, de la suprainteligible, es lo que cuando hablábamos con Billy Gesiger o con todos estos buenos muchachos, Pablo Dors o Meloni, de la conciencia suprapersonal. Le ponen ese nombre que es rimbombantemente como si lo hubiesen inventado los norteamericanos en el siglo XX, pero eso está en lo suprainteligible y supraesencial que está hablando Dionisio Areopagita. Eso es ir más allá del ego, más allá de la conciencia personal. Es lo suprapersonal, lo suprainteligible, lo que está más allá de lo que es inteligible. Supera los límites del intelecto y nos abre y nos franquea el paso a la intuición intelectual mística. Y el artífice de todos estos maravillosos engaños es este personaje que no sabemos quién es. Hay pistas que nos dan los autores y los estudiosos sobre esto. Hay un uruguayo que es muy bueno, que ha hecho un libro que se llama Dionisio el Místico y que da hermosas pistas, bueno, y varios más, ¿no? El artífice del engaño entonces es el propio autor. Pero ¿por qué alguien querría engañar y querría empañar su nombre, que no salga en la vitrina y salga el nombre de otro? Ese artífice es porque él tenía la voluntad de crear un personaje dispuesto a anteponer su obra, que la obra era más importante que el éxito personal. Que ponga él la firmita y dice, esta es mía y yo cobro el copyright. Entonces, lo que era importante es que la ficción tiene el propósito de anteponer la importancia que él quería asignarle a la obra antes que su nombre personal. Y antes del segundo decenio del siglo VI, por ahí del 530, 520, hasta antes del 530, empiezan a ser citadas las obras del corpus dionisíaco. Y Dionisio, en la leyenda, lo hacen que se había casado con Damaris, esos dos nombres propios que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, pero que además sigue la leyenda para el pseudo Dionisio, que es el primer obispo de Atenas. Pero ¿cómo? Un obispo que se casa con... Es que no se puedan casar los curas es algo que viene del siglo IV y V. No estaba prohibido que se casaran antes, en el presunto siglo I, de ese presunto señor que estaba ahí adjudicándose el nombre de ser Dionisio. Dionisio se había casado, lo dice Eusebio de Cesarea, que es un gran cristiano, historiador de la iglesia, colaborador del emperador Constantino, y que dice que Dionisio se casó con aquella Dámaris que se menciona junto con él en los Hechos. Y hasta al menos el siglo IV el oficio episcopal no era considerado incompatible con la vida conyugal. O sea, recapitulando, estamos en este señor apócrifo, es un falso autor, no es un autor de carne y hueso, este falso autor que ha escrito el mayor bestseller de la historia para la teología y la filosofía, Dionisio Areopagita.
no existiría la mística, no existiría todos los autores que estamos viendo ahora sin Dionisio Areopagita. Y ese escritor apócrifo era de gran éxito. Pero ¿por qué tuvo gran éxito Dionisio Areopagita? El Corpus Dionisiacum representa, como venimos viendo, todo un misterio. Y estamos probablemente ante el más logrado autor apócrifo de la historia de la filosofía, de la teología y de la mística. Porque de todos los autores que estamos viendo, y le vemos nombre y apellido, David Stein-Rast o Franz Halix o Javier Meloni, son todos señores que tienen DNI, que tienen edad concreta, etcétera, etcétera. Este es un, digámoslo así, irreverentemente, un falsario, es un engañador, porque está inventando un personaje. Y ese es el que ha escrito la obra del bestseller mayor. Un segundito. Estoy dando clases. Bien, el cristianismo primitivo, el cristianismo de los orígenes, dio cabida a todo un grupo de apócrifos, de textos apócrifos, los evangelios apócrifos, etc. Y esos textos apócrifos ofrecen a veces una información sobre la vida de Cristo, la vida de María, la vida de los apóstoles, que tomados con la debida cautela, han sido aceptados como verídicos, o al menos como verosímiles, el Evangelio de Tomás, etc. Y tomados con esa cautela, pueden verse e incorporarse. Si uno lee esa obra colectiva que se llama Todos los Evangelios, que dirige Piñero y muchos investigadores más, están los apócrifos. Hay hermosas ediciones de los Evangelios apócrifos y quedan montones de datos de la infancia de Jesús que no están en los Evangelios sinópticos. Y entre estos textos apócrifos de contenido filosófico, hay unos de la correspondencia presunta entre San Pablo y Séneca, o entre Cristo y el rey Abgaro de Edesa, y esa operación orquestada por el autor del Corpus Dionisiacum se puede valer de la existencia de esta literatura apócrifa. Y ninguno de los textos apócrifos ha tenido la importancia teológica que han tenido los escritos de Areopagita, del pseudo Dionisio. Y esto prueba que no hay duda de que su falsa atribución contribuyó a su difusión. O sea, el gran éxito editorial de ese corpus es por su falsa atribución. Y fueron, no todos los que son apócrifos tienen ese éxito, porque ese éxito estuvo porque estaba con un contenido especulativo, teológico y filosófico de alto vuelo. Y esa importancia teológica y esos elevados contenidos son los que causan un mayor impacto en los lectores. Dionisio es al pensamiento cristiano lo que Platón es al pensamiento griego, dicen los estudiosos. Ese nivel de importancia tiene San Dionisio, que uno podría decir. Ahora, es sorprendente la puesta en escena que logra Dionisio, que de hecho marca tanto la historia del cristianismo como la historia de la filosofía. Pero si ustedes se han sorprendido, aunque sea un poquito, de conocer o abismarse en el enigma y el misterio, falta otros capítulos de esta legendaria invención de sí mismo que han hecho distintos autores de Dionisio. Porque Dionisio pasa desde la presunta vida de él en el siglo I, que él dice que él ha estado en la dormición de María, que ha estado en el funeral de María, que ha estado, todo eso, él ha sido testigo presencial de eso, a ser un predicador y mártir en Francia carolingia. O sea, pasa de Atenas a París. Y en París está, que uno lo conoce de películas, de fotos, de postales, Montmartre. Montmartre es el monte de los mártires. ¿Por quién? Por San Dionisio. ¿Y quién es San Dionisio? Este Dionisio. ¿Dice quién? Dice un señor que hace una geografía, una biografía del Dionisio, diciendo que aquel de Atenas es el mismo que un mártir de París, que va a predicar a París. Y este señor está en Galia como predicador y como mártir. Y es un curioso episodio
en el que Pablo predica la resurrección de Cristo a los filósofos atenienses, cuando habla del Dios desconocido, que ya hemos hablado, y esto de los nombres de Dios. El abad carolingio, que se llama Hilduino de Saint-Denis, Saint-Denis es una basílica que hay ahí en Francia, en homenaje a Dionisio. Hilduino de Saint-Denis nace en el año 775 y muere en el año 840. En el 800 está fundándose el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno a la cabeza. La reforma carolingia implica todo este aluvión teológico que estamos asistiendo aquí, que por necesidades imperiales, políticas, etcétera, culturales, necesitan un santito, predicador y mártir, que es el que encabeza todo esto. Pero por si eso no fuese suficiente, además es el disparador, el Saint-Denis, el culto a Saint-Denis, del estilo gótico. Y ustedes ven, qué sé yo, Notre Dame, ven todas las catedrales góticas, están inventadas sobre la base de Dionisio. Hilduino lleva a cabo esta invención hagiográfica, hagiografía es la escritura sobre los santos, con un objetivo preciso. Lo que él quería es mostrar el vínculo entre el imperio bizantino, que es el imperio cristiano de Oriente, y el reino franco. ¿Por qué? Porque en el reino bizantino había un señor que le decían Miguel II el tartamudo. Y Miguel II el tartamudo estaba queriendo entrar en relación política con Ludovico Pío. Ludovico Pío era uno de los hijos de Carlomagno. Cuando muere Carlomagno, se reparten todo el imperio carolingio ese en los 3 hijos. Y Ludovico Pío queda con esa parte de lo que se llama Lutecia. Lutecia es lo que hoy es París y es la capital de Francia. Y Ludovico Pío recibe de regalo por este señor Miguel II el tartamudo el Corpus Dionisíaco. Entonces, Balduino hizo la traducción al latín de esto que venía del griego, y esto corría el año 827, cuando le regalan este Corpus Dionisíacum a Ludovico Pío. Y realiza la primera traducción Hilduino al latín de los escritos areopagíticos. O sea, estamos en el siglo IX y es la recepción en Occidente de esto que es un fruto de Oriente, que viene de Bizancio, por decirlo así. Y esa narración hagiográfica nos está poniendo en escena la vida de 3 personalidades distintas: un apóstol y obispo, un filósofo y un misionero mártir. Llega entonces, presuntamente, Dionisio a Lutecia, que es París, y después de algunos años es condenado a muerte en una de las colinas, en la colina más prominente de París, que ahora lleva el nombre de Montmartre. Y Montmartre significa la colina de los mártires, precisamente en honor a Dionisio y a sus compañeros de apostolado y martirio, el diácono Eleuterio y el presbítero Rústico. Y de ahí viene la leyenda de que, como si no tuviese suficientes datos importantes en el currículum, que este es el mártir Dionisio. Y en el siglo XII se crea la abadía de Saint-Denis, pero se amplía respecto de una formulación, porque hay un tránsito arquitectónico que es del románico al gótico, que es el tránsito que son esos 1000 años que hay entre, bueno, un poco menos, desde el año 400, 500 después de Cristo hasta el siglo XII, que está en el siglo XII la abadía de Saint-Denis, que es objeto de una importante reestructuración que consiste en la extensión del coro y la columnata y la ampliación de las ventanas de la nave y la elevación en vertical del edificio, posible gracias a la colocación de fuertes arbotantes, contrafuertes arbotantes, y así nace el estilo gótico. Y ustedes pueden haber visto, si no han visitado, la Sainte-Chapelle, todos los vitrales que hay en las iglesias góticas, y eso es de eso, del siglo XII y de Saint-Denis en su origen. Y el creador fue un abad de apellido Suger.
Y según algunos estudiosos, la idea de fondo que llevó al sucesor de Ilduino a lograr este extraordinario resultado estilístico procedía de la lectura de los escritos areopagíticos. ¿Por qué? Porque los escritos areopagíticos hablan de una mística de la luz. Y recuerden cuando veíamos Billy Gesiger y que nos hablaba de que cuando uno entra a estas vitrales de las catedrales góticas y entra de noche y bueno, todo está negro, pero cuando le da el sol se refractan los colores y se llena de colores, y decía, en la mística es eso, la luz es Dios y los vitrales son las confesiones religiosas. Entonces la legitimidad de los distintos caminos para llegar a Dios, a la divinización, hace que sea tan legítimo ser sufí, agnóstico, ateo, budista, porque el camino espiritual es plural. Pero la luz, la fuente de luz es única. Y todos subimos la montaña por donde queramos subir, pero en la punta todos estamos en lo mismo. Y eso mismo es la mística de la luz, la teología de la luz. Y ahí aparece el corpus dionisíaco y su éxito. Los escritos areopagíticos van a hacer aparición en escena, van a salir, valga la redundancia, en este contexto, van a salir a la luz del debate público en el año 532. Y aquí vamos a entrar en la historia nada sencilla, pero muy importante, de las discusiones teológicas, cristológicas, que van consolidando el credo que hoy seguimos rezando nosotros en la Iglesia Católica. Los escritos areopagíticos aparecen en ese momento cuando en el 532 en Constantinopla, Constantinopla es la polis de Constantino, Constantinopla está en la primavera del año 532, está el emperador Justiniano. El emperador Justiniano es el poder detrás del poder y el éxito del corpus dionisíaco. Porque ese emperador Justiniano convoca un encuentro. Concilio no está convocado por un papa, está convocado por un emperador. Y ese concilio, ese encuentro, estaba destinado a provocar un debate, porque había dos posiciones teológicas distintas. Y se discutía los monofisitas frente a los difisitas. Los que decían que Jesús, el Cristo, tiene una sola naturaleza y los que decían que tiene dos naturalezas. Eso en el 532, pero antes, en el año 451, en el concilio de Calcedonia, se había proclamado la fórmula cristológica que definía a Cristo como la hipóstasis de dos naturalezas sin división y sin confusión. Y Dionisio Areopagita está inclinándose y decantándose por esa posición de que Cristo habría tenido una sola naturaleza, incluso después de la encarnación. Y la gente que abogaba por la teoría monofisita remitía a la autoridad de Dionisio para eso, al que se aludía como prueba de la teoría monofisita. Sin embargo, surge un señor que es un obispo de observancia difisita, contrario a la monofisita, que se llama Hipacio de Éfeso. Hipacio de Éfeso es el primero que pone la pica en Flandes o pone el dedo en la llaga de que ese presunto Dionisio no podía ser un tipo del siglo I. O sea, en el medio de las discusiones cristológicas que van constituyendo el credo cristiano, ya está aleteando la polémica sobre este Dionisio o pseudo Dionisio. Este obispo de Éfeso estaba preguntándose, ¿es realmente un discípulo de San Pablo este que dicen que es Dionisio? Por supuesto que él tenía sus severas dudas y no le faltaba razón. Los monofisitas y difisitas, ¿qué están discutiendo? En el Concilio Ecuménico de Nicea, año 325, en Constantinopla, la Iglesia estableció que Dios es una comunión de tres personas de la misma naturaleza o esencia. O sea, el dogma trinitario. Hay dos dogmas que son los dogmas fundamentales del cristianismo: el de la Santísima Trinidad y el de la Encarnación. Año 325 se perfila el dogma trinitario,
que Dios es una comunión de tres personas de la misma naturaleza o esencia. ¿Qué importancia tiene eso? Que toda la historia de la filosofía se cae a pedazos si se cae esto de la Trinidad. Se cae a pedazos la Imago Trinitatis de San Agustín y la dialéctica hegeliana, que también es trinitaria, secularizada. Entonces, en el 325 se define eso. Y después de establecer esta verdad dogmática, los cristianos tienen que afrontar a partir del siglo V, y ahí empieza a aparecer la nariz del Corpus Dionisiacum, el problema de comprender la encarnación del Verbo. Si ya había sido un jaleo bastante significativo para la teología del dogma del Deo uno et trino, de la Trinidad, ahora nos dicen que es verdadero Dios y verdadero hombre. Se está formulando eso, se está empezando a discutir eso. Algunos dicen que es solo hombre, otros dicen que es solo Dios, y esa es la discusión. Y estamos en el siglo V, con la encarnación, la cristiandad declaraba su fe en la posibilidad que lo corpóreo y lo incorpóreo se funden o se fundan en una simbiosis en un solo ser. Lo corpóreo y lo incorpóreo. Es lo que decimos con toda la equivocidad de los términos, la carne y el espíritu. Somos espíritu encarnado. Pero hay lecturas totalmente disímiles, porque si yo vengo de los griegos, y los griegos me dicen que la carne y el cuerpo es lo malo, y ellos están hablando del alma como lo divino y lo perfecto. Entonces el tema del dogma de la encarnación es poner en cuestión el corazón de la ontología griega y su dualismo, porque la antropología hebraica, semita, es unitaria, es de la unicidad, y el dogma de la encarnación es el que sella y le pone la rúbrica a esa unicidad de lo corpóreo y lo incorpóreo. Cristo es el Dios, verbo que se hace carne y habita entre nosotros. Y la cuestión es, ¿Cristo tenía una naturaleza divina o también tenía una naturaleza humana? Y después del concilio de Nicea en el 325, se consolida la idea de que Cristo es el Dios verbo, la segunda persona de la Trinidad. Los monofisitas sostenían que Cristo era solo de naturaleza divina. Y los difisitas sostenían la contraria, que era de divina y humana. Al tomar la naturaleza humana, es la concepción que se va consolidando en el cristianismo, el Dios verbo demostraba un amor total hacia su criatura, descendiendo hasta asumir su condición de mortal. Y después de décadas de discusiones, en el 451 se celebra el concilio de Calcedonia. Y el concilio de Calcedonia, situado ahí frente a Constantinopla en el Mar de Mármara, prueba la fórmula que definía el credo cristológico de la Iglesia. Cristo es una persona con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero es una persona. Y las personas de la Trinidad son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Y ahí llegamos a cómo se va a ir difundiendo este buen señor. Uy, Dios, ¿qué hora es? Sí, está. Ya tanto para decir. Pasemos unos cuantos siglos y estamos en el concilio de Nicea. Eso es el año, después de Constantinopla en 553, el quinto concilio ecuménico, estamos en Nicea en el 787. Y ahí Dionisio, en el 787, estamos en el siglo VIII, fines, es reconocido abiertamente como una autoridad teológica. Y en el concilio de Letrán, antes, en Occidente, en el 649, se aludía profusamente a Dionisio. Dionisio se convierte en la autoridad teológica y mística para el Occidente y para el Oriente. O sea, después, ¿no? Los padres y madres del desierto están en el cuarto y quinto, así que uno podría decir son medio contemporáneos y a veces lo precedían al Dionisio histórico real, al pseudo Dionisio. Pero después de los padres del desierto, el siglo VI, VII, etcétera, todos los místicos van a estar yendo al pie de Dionisio. Y en el occidente latino, durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, se cuentan hasta 7 traducciones integrales del Corpus Dionisíaco. Las dos primeras pioneras fueron realizadas por traductores carolingios, Hilduino de Saint-Denis, que ya le hemos mencionado, en el 832,
y Juan Escoto Eriúgena, un pensador medieval extraordinario, que la traduce entre los años 862 y 866, en una primera versión a la que sigue una segunda mejorada pocos años después. Después, en el 1235, la traduce Roberto Grosseteste, otro gran pensador medieval. Y otro, en el Renacimiento, Marsilio Ficino. Dionisio Areopagita le cae como anillo al dedo a este movimiento de la Academia Platónica, donde estaba Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, tipos centrales para la historia del pensamiento. Durante el Renacimiento, el corpus dionisíaco encaja en el espíritu crítico de la filología y se encuentra con la invención de la imprenta. Entonces va a tener un espaldarazo notable. Y hay entre 1546 y 1662 14 traducciones al latín entre los siglos 9 y 17. Y se cuentan 146 ediciones impresas entre finales del siglo XV y el XIX. Solo en el siglo XVI se registran 91 ediciones, casi una por año, y se podría hablar con razón de la obra de Dionisio como el mayor bestseller en estas cuestiones teológicas, filosóficas. Y hay montones de comentarios a la obra de Dionisio. Los más notables son los que hemos mencionado, de Juan Escoto Eriúgena, hasta Hugo de San Víctor, y de Alberto Magno, Roberto Grosseteste, a Tomás de Aquino. Y en Oriente la influencia de Dionisio fue todavía más profunda. Tanto es así que el lenguaje de las ceremonias litúrgicas, y en cierta medida también su forma, procede de la visión mística del Areopagita. Y la teología oriental encuentra en Dionisio el texto filosófico que le permite superar definitivamente el antiguo causalismo griego basado en la multiplicidad de las causas universales. Esto que le he dicho así tan rapidito a vuelo de pluma o de pájaro es lo que está diciendo la física de avanzada en el siglo XX y en el XXI. La mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre, es abandonar el causalismo, cosa que ya hizo este buen señor en el siglo V después de Cristo. Abandonar el causalismo griego. No todo se explica causalmente. Entonces, abandonar definitivamente ese causalismo griego basado en la multiplicidad de las causas universales. Y este autor contribuye a reafirmar la visión establecida ya por los padres capadocios en el siglo VI, que la causalidad universal se debe solo a Dios y a su energía creadora. Bueno, ya son las 18:56, así que les pido disculpas por la andanada esta que les he propinado, pero creo que es importante y vale la pena para seguir adentrándonos en este autor que, en el fondo, después de la Filocalia, es el segundo gran autor del programa de este año que hemos fijado, porque después vendrá Meister Eckhart, después de Meister Eckhart vendrá San Juan de la Cruz, y mientras tanto vamos mochando con esas que son bocatos de cardinales de los Meloni, de los Brother David y compañía, que son padres espirituales inmensos. Bueno, pero aquí estamos hablando más que de padres espirituales, de los fundadores de la mística y los fundadores de la teología mística. Esos son ejercicios de teología mística que hay que tratar de hincarle el diente un poquito. Bueno, no sé si les ha quedado resuello para preguntar, criticar, insultar algo. Aquí la Guadalupe se quiere suicidar ya. No hay preguntas, no hay consultas, no hay comentarios, no hay opiniones, porque si ustedes me dicen que no pasa nada, cambiamos. ¿Cuál es el libro que están leyendo? Propio Dionisio. Ustedes en el programa, este de un uruguayo, muy bueno, se llama Dionisio el Místico. Esta es la edición de Losada, que se consigue barata en la Argentina. Y estos escritos espirituales de Dietzstein tienen una parte nuclear de esto que son
caminos del conocimiento de Dios, de espiritualidad y mística, dedicados a la teología simbólica de Dionisio Areopagita. Bueno, hay para embriagarse y sumergirse y ahogarse en toda la literatura creciente que hay sobre Dionisio y de Dionisio. Hay ediciones que yo las he pedido hace 3 meses y no me llegan, pero se las consiguen. Son las obras completas de la BAC, son de hace 4 o 5 años, las obras completas de Dionisio, pero sí se consiguen también en PDF, yo no los he buscado, a los amanuenses dúctiles millennials que hay en el grupo de la cofradía, lo pueden buscar y pasarlo, los textos en PDF de Dionisio, de los nombres divinos, de la teología mística, de las jerarquías celestiales, de la jerarquía de la iglesia, etc. Hay también un quinto grupo que son las cartas de Dionisio. Pero todo eso está en las ediciones completas de la BAC, hablando en español, ¿no? Y hay un montón de bibliografías secundarias, complementarias, muchas de nada. Majo, vos que querías de Dionisio, ¿qué te pasaba, Majo? Dionisio. ¿Majo? Sí, aquí estoy. No, Meister Eckhart, quería yo. Meister Estoy Eckhart, esperando. yo quería Sí. Dionisio. Era No, vos. Meister Va a Eckhart. tener que tener paciencia. Voy a tener que- Pero muy clara Paciencia. la, no, muy clara la introducción Ujú. y la ambientación histórica. Y creo que a mi modo, mi humilde modo de ver, el hecho de que haya sido anónimo, no sé si eso es correcto, ¿no? Lo que intuyo, no sé si lo intuyo, en algún momento lo leí, eh, que también eso hace que hace aún más que la obra trascienda a la persona que lo escribió. Sí, no es No sé si anónimo, esto, sino apócrifo, ¿no? Es distinto. No es anónimo. es apócrifo, Es sí, un pero no, pseudo, es un eso, seudónimo, es pero no se apócrifo. sabe quién lo escribió. No, claro. Bueno, yo todavía no he terminado la introducción. En la introducción están las otras historietas de quién es la real persona que lo habría escrito. De algún Ajá. Damasceno, Damasio, otros dicen que es Ah, Ángel. Ya vamos a ver eso el viernes. Vamos a seguir ujú. hablando porque este hombre es una caja de sorpresas. Bien, bien ahí. Vanessa Terraza, con su característica cáustica toxicidad, pregunta si era un solo autor. Efectivamente, hay buenas hipótesis de que es un conjunto de autores, pero un conjunto de autores que estaría presidido por un autor. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ver el viernes, porque realmente es como en esa época no había muchas computadoras, o no había ninguna, en realidad es lo que también hacía Santo Tomás, que tenía como secretarios. Entonces tenía un equipo de investigación que le estaba trabajando para él y le aportaba datos, y entonces él hacía la sistematización, ese único autor, que se sigue sin saber a ciencia cierta quién es. Sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio, y surgen muchas hipótesis. Algunos tienen una hipótesis medio alocada, pero alocada que no es inverosímil, de que la puja entre Atenas y Jerusalén, la puja entre la filosofía y la teología, es una puja impresionante que nunca ha cesado. Y en ese momento estaba en su mayor tensión, porque para los cristianos primitivos, o los primitivos cristianos del siglo I al IV, ser filósofo era ser teólogo, y ser teólogo era ser filósofo. El que ha dividido las aguas con criterios epistemológicos de la teología es Tomás de Aquino en el siglo XIII, porque él introduce toda la dialéctica y silogística aristotélica en la constitución de la ciencia. Pero eso, que tiene unos valores y méritos extraordinarios, ha generado por contrasentido el escolasticismo. El escolasticismo es el esclerosamiento de la vivencia cristiana. Y cuando surge el Renacimiento y surgen estas devotios modernas, la devoción moderna, es que tenemos que volver a vivir el cristianismo como lo vivían los cristianos primitivos, sin tanta teología y sin tantos argumentos silogísticos, porque eso es abstracto y el Evangelio es lo más concreto que hay. Entonces hay que vivir el Evangelio, como hoy en eso que les he mandado de que lo van a
santificar a Charles de Foucault. Es evangelio vivido puro. Un tipo que ha fracasado, no ha convertido a nadie aparentemente, y es una bomba evangélica, porque es la vivencia del evangelio la cuestión, es la práctica del evangelio la cuestión, no la teología. Y cuando Willy Giesinger lanza esas pullas y esas invectivas de que en el catecismo de la Iglesia Católica de 1994, prologado por el entonces cardenal Ratzinger, no aparece una sola vez la palabra mística, es una cosa pesada la que está diciendo. Y entonces él saca su teoría, que es la que ya les he mencionado antes, de que es la mística la que va a redimir a la teología, porque la teología se ha olvidado del evangelio. El evangelio es vida, y es vida concreta. Y sale el jesuita Meloni, que es divino, y está diciendo, bueno, pero sigamos a los padres del desierto, a las madres del desierto, a la Filocalia, etcétera, y ahí vamos a ver que la teología y la mística van de la mano. Pero ustedes, si leen lo que nos ha enseñado Emilce de Halix, van a ver pocas proposiciones teológicas ahí. Son puras prácticas, puros ejercicios, pura vivencia. Y te dice, salí a pasear y mirar la naturaleza, la primera jornada para entrar en contacto con Dios. La presencia de Dios implica esa inmediatez. La teología son mediaciones conceptuales. ¿Cuál es la relación que tuvo con Oriente? Extraordinaria. Yo les he mencionado al pasar lo de Hilduino. Hilduino, ¿qué es lo que quería hacer? Los teólogos estaban al servicio de los emperadores. Los emperadores dicen al teólogo, che, fabricame un puente con Oriente. Porque ahí quien tenía el poder era el que dominaba el mundo. Y entonces el mundo estaba dividido desde el siglo V, están los turcos invadiendo la toma de Constantinopla. Vean la serie de Netflix que se llama Constantinopla, por ejemplo, para ver el ambiente. Y desde el siglo V está la división esa del Imperio de Oriente y de Occidente. Ahora, el Oriente guarda el reservorio sapiencial, el tesoro de sabiduría. Occidente como que lo había dejado en un cono de sombra. Por ejemplo, lo que imperaba en San Agustín, que es el último padre de la iglesia y el primer escolástico, por decir así, el primer medieval, es Plotino, es la síntesis o la simbiosis entre Plotino, que es un neoplatónico, y la Biblia. Entonces, Platón, Plotino, no Aristóteles. De Aristóteles se conocía muy poco. Cuando vienen los árabes, van a los árabes a España, le llevan un montón de Aristóteles. Pero cuando van, Pletón es uno, son los bizantinos que van huyendo de Oriente, llegan a ¿dónde? A Florencia. Y ahí Lorenzo de Medici, Cosme de Medici, crean la Academia Platónica. Y esa es la recepción de Oriente en Occidente. Y resucitarlo a Platón en la lucha entre los platónicos y los aristotélicos. Entonces, ¿qué tiene que ver Dionisio? Dionisio es Atenas, es Platón, es Plotino, es Proclo. Hay elementos de teología que es un escrito de Proclo. Proclo es un tipo fundamental. Porfirio, Proclo. Porfirio es el que edita las obras de Plotino, que son las Enéadas. Todos esos autores están ahí y eran importantísimos. Y tenían bastante, dicho así en tucumano o napolitano, bastante bronca tenían los griegos, y los romanos también después, en contra de los cristianos, porque la primacía cultural que tenían los griegos estaba obnubilado y opacado por el brillo creciente que tenían los cristianos. Entonces, los griegos querían volver a conquistar ese prestigio que estaba desbancado. Y lo que dicen, una de las hipótesis así estrafalarias, pero que las consignan en estos libros, es que en realidad era un bromista, Dionisio Areopagita, y era una broma para dejar en ridículo al cristianismo. Pero bueno, son cosas así sutiles y alambicadas que las vamos a ver con más detalles después, pero la influencia de Oriente es capital. Hilduino, un teólogo, abad del Imperio Carolingio, está buscando el puente entre el tartamudo de Oriente
y Ludovico Pío, que es de Occidente, porque estaban buscando que el Corpus Dionisiacum lo fundara, los fundiera en un abrazo al Oriente con Occidente, ahí, en ese contexto. Bueno, lo dejamos ahí, de nada. Lo dejamos ahí, nos vemos el viernes, Dios mediante, si es que ustedes no me mandan las quejas de que no quieren saber nada más de este alzario de Dionisio. Si no les gusta, cambiamos. Me dicen después. Gracias.